Hola, yo soy María Angélica Mujica, estudio Comunicación Social, curso el segundo semestre en la Universidad Fermín Toro y en el presente video explico la Segunda Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias. Este conflicto se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi, gobernada por Adolfo Hitler, invadía a Polonia, con la única intención de formar un gran imperio en Europa. Tras esta invasión, Europa se puso de pie y levantó sus armas contra Alemania y rápidamente se fueron dos bandos para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra fue un conflicto entre los países del eje y los países aliados. Los países del eje eran Alemania, Italia, Japón, Rumania, Hungría. Otros países eran Bulgaria, Finlandia y Austria. Los países aliados eran Francia, Reino Unido, Estados Unidos, y otros países aliados eran China, Nueva Zelanda, Unión Soviética. Los países invadidos por Alemania fueron Yugoslavia, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Estos fueron invadidos entre 1940 y 1941, entre abril y mayo. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son las siguientes: el Tratado de Versalles y la humillación a Alemania. Esto fue un tratado de paz que firmaron los países aliados con los países del eje. Este obligaba a Alemania a entregar los armamentos navios y militares a los países aliados, repartir entre los vencedores los países anexados o administrados por Alemania, y pagar una indemnización escandalosa a los países aliados. Esto provocó que a Alemania le despertara un deseo de revancha, ya que no podía recuperarse económicamente. El surgimiento del fascismo. En Rusia, llamada nazismo, impuesta por Adolfo Hitler, y en Italia, llamada fascismo, impuesta por Benito Mussolini. Esto fue un movimiento político con carácter autoritario y antidemocrático. Otras causas fueron las tensiones chino-japonesas. Como sabemos, China está en contra de Japón, y esto hizo que Japón no viera con buenos ojos a China y a Unión Soviética. Invasión de Alemania a Polonia. Esto fue el detonante, el verdadero detonante que desató esta Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadía Polonia. Alemania comenzó invadiendo a Austria y luego a Checoslovaquia, y luego procedió a invadir el territorio polaco. Las consecuencias, hubieron consecuencias económicas, políticas, sociales y territoriales. Las consecuencias económicas fue la devastación casi total en Europa gracias a los bombardeos, ¿verdad?, en las principales ciudades de Europa. La Unión Soviética y Estados Unidos crearon una gran industria de armamento que hoy en día se mantiene en pie. Los Estados Unidos implementó el Plan Marshall, que esto era para darle apoyo financiero a los países más afectados de la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias políticas. El fin del régimen en Italia, Alemania y Japón. Esto fue reemplazado por un sistema político más democrático. La gran cantidad de países de Asia y África independizados. Otra consecuencia política es que los sistemas políticos, económicos y sociales llevaron a inicio a una competencia. Y gracias a esta competencia que se formó entre estos países, dio como resultado a la Guerra Fría. Consecuencias sociales y demográficas. La muerte de 60 millones de personas, tanto civiles como militares. Esto conllevó al Holocausto judío, que fue un genocidio sangriento y cruel de la historia. Luego de la guerra, otras 100.000 personas más murieron gracias al hambre que había y a las diversas pandemias que se desataron en ese momento, como la peste negra. Hubo movimientos migratorios, tanto personas huyendo de sus países por su situación económica, como personas volviendo a sus países. Consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre Francia, Bélgica, Países Bajos y Polonia.
Italia perdió todas sus colonias en África y estas fueron entregadas a Francia, Yugoslavia y Grecia, y la Unión Soviética agrandó su territorio incorporando a él Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Rumania. Gracias.